Bendiciones, hermanos. Le habla su amigo el pastor Yeuris Ferreira, director del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York. Estamos felices y contentos de poder estar con ustedes en esta transmisión diaria, Esperanza en el tiempo de crisis. Así que hemos iniciado nuestro programa de hoy, un programa sumamente interesante, el cual vamos a llevar a cabo. Y este programa tendrá un foco especial. Estaremos trabajando acerca de los eventos finales. Recuerde que nuestro trabajo es llevar la bendición. El suyo es compartirla con todos sus amigos, sus contactos, sus vecinos, con todos aquellos que tengan un dispositivo móvil o una computadora. Deben recibir esa transmisión especial donde estamos haciendo un estudio serio de la palabra de Dios y las profecías para el tiempo final. Así que le invitamos a que comparta. Este es el momento de compartir. Hermano, no deje de compartir esta transmisión, pues estamos llevando bendición desde Nueva York. Nueva York es el epicentro de esta pandemia en los Estados Unidos, pero también se ha convertido en el epicentro de bendiciones espirituales para todas las naciones. Y estamos hoy felices y contentos en el nombre de Jesús por las gratas bendiciones que el Señor nos ha prodigado a través de su palabra. Así que hemos comenzado. Por favor, vamos a compartir y voy a saludar a algunos amigos que ya están entrando. Me refiero a Nancy Otano, bendiciones, a Freddy López, a Sonia Brito, a Ami Joan, a Joanna, bendiciones, Wendy Sánchez, Mati Taveras, Nancy Sosa, Blanca, a Magana o Magañas, sería Freddy López, Mariela Castro, Ingrid Paulino, Noemí Ramos y así todos aquellos que se están conectando. Vamos a compartir. Esta transmisión debe ser compartida para gloria y honra del Señor. Tenemos un programa sumamente especial. Recuerde que ayer terminamos nuestra campaña evangelística Esperanza en el Apocalipsis y hoy hemos iniciado nuestro estudio sobre los eventos finales basado en dos libros que estaremos hablando más adelante sobre ellos y recomendando su lectura. Voy a presentar a nuestros invitados, nuestros panelistas que estarán con nosotros durante esta semana completa. Me refiero al pastor Andrés Reyes, pastor en el distrito de Brookside, allí en la ciudad de Queen, y el pastor Héctor Delgado. También tenemos con nosotros al doctor Héctor Urrutia, al cual le pedimos que por favor pueda activar su cámara para verle y compartir con él acá en esta transmisión desde la ciudad de Nueva York. Así vamos a permitir que nuestros invitados den algunas palabras. Pastor Reyes, bienvenido. Gracias, Pastor Yeuri. Un saludo muy especial para toda la hermandad de la Grey de Nueva York y todos los que nos siguen en otras latitudes del mundo en este programa maravilloso de crecimiento espiritual que pretende que nuestros hermanos y hermanas que están escuchando y que están estudiando con nosotros estos dos libros que más adelante usted va a mencionar, y si lo necesitan lo pueden solicitar para enviárselo, puedan crecer espiritualmente, conectarse con el Señor y que esta pueda ser una semana de bendición espiritual y de crecimiento espiritual. Muchas gracias por la invitación, pastor. Gracias, pastor, por recibir esta invitación. Gracias por aceptarla. Hablo con el pastor Héctor Delgado. Pastor Delgado, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Gracias por invitarnos a su programa. Más que contento, completamente agradecido de nuestro Dios por la oportunidad de compartir con nuestros hermanos que cada noche están buscando palabra de fortaleza, palabra de Dios que los alimente espiritualmente. Quiero decir a los amigos que ya nos están mirando que acabo de colocar el link en los primeros mensajes de uno de los libros que vamos a estar estudiando, que fue de mi autoría, para que puedan empezar a bajarlo lo que no lo tienen. Aquí está. Muy bien. Gracias, Héctor. Hablamos acá con nuestro invitado, Héctor Urrutia. Héctor, ¿cómo estás? Un placer saludarte a la distancia. Igualmente, pastor, bendiciones desde Chile. Bueno, estamos también preocupados por Nueva York, viendo noticias todo el tiempo, orando por ustedes, que Dios los cuide y en lo que podamos contribuir, aquí estamos. Amén. Bueno, amigos, hermanos, gracias por
seguirnos. Vamos a seguir compartiendo esta transmisión. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, dejarla en los comentarios. Mi esposa Mariel estará dándole seguimiento a las preguntas que ustedes estarán presentando. Por otro lado, también quiero decirles que aquí están, o mejor dicho, darle los títulos de los libros que estaremos estudiando. Estaremos estudiando este libro, déjenme ubicarlo en la cámara, Eventos Finales en la Profecía Bíblica, por el pastor Héctor Delgado. También estaremos estudiando el libro Eventos de los Últimos Días. Así que tenemos dos joyas literarias, los cuales, el pastor Delgado lo está presentando allí, Evento de los Últimos Días. Ese libro, el pastor Delgado lo ha leído bastante, lo ha hojeado bastante, se nota en la portada. Bueno, continuamos compartiendo antes de iniciar nuestra transmisión o de iniciar el tema, pues ya la transmisión ha comenzado. Y vamos a orar, pastores, para comenzar este estudio. Permítame entonces orar. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre, bendice a los amigos que están conectados en esta transmisión. Bendice a nuestros invitados, el pastor Héctor Delgado, pastor Urrutia y pastor Andrés Reyes. Que en esta oportunidad podamos ayudar a comprender, o mejor dicho, ser instrumento en las manos tuyas para que nuestros hermanos entiendan y comprendan las profecías de los eventos finales. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Repito, hermanos, vamos a compartir. Si tiene una pregunta, puede dejarla en el chat. Estaremos dándole respuesta a las preguntas de forma bíblica. Vamos a comenzar. Pastor Andrés Reyes, vamos a iniciar inmediatamente en materia. Hábleme un poco sobre la importancia de la profecía o de las profecías para el pueblo de Dios. ¿Cuán importantes son las profecías para el pueblo de Dios? ¿Qué papel juegan en el desarrollo espiritual del pueblo de Dios? Muchas gracias, pastor. Después del don de Jesús y el don del Espíritu Santo para este mundo, para este universo, las profecías bíblicas constituyen un cerco de protección, un muro de contención, una seguridad especial para los hijos de Dios, y más en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Pensar en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. La palabra de Dios dice allí: sin profecía el pueblo se desenfrena. El pueblo... Discúlpeme, pastor. Repita la cita, por favor, para que nuestros amigos en el chat la puedan seguir. Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Continúe, sin pastor. profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo está perdido. La profecía es un elemento de seguridad. Es un elemento para mantener al pueblo de Dios en unidad. Es un elemento para mantener esperanza. Es un elemento para mantener fortaleza en el pueblo de Dios. Es un elemento para mantener optimismo en el pueblo de Dios. Y una cita también que nosotros podemos avalar es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, dice la palabra, la profecía fue dada por Dios para el crecimiento de la iglesia, para el sostenimiento de la iglesia, para el cuidado de la iglesia. Pensar en que Dios es el primero que da la primera profecía bíblica en el libro de Génesis, capítulo 3, el versículo número 15, que es el protoevangelio. Interesante, pastor. Sí. Entonces, vemos esto. Discúlpeme que le interrumpa, porque quiero ir ubicando a los amigos que se están conectando. Usted me está diciendo que la profecía da unidad al pueblo, la profecía ayuda al pueblo a vivir una experiencia espiritual más plena. La profecía da al pueblo o a la iglesia una visión referente del futuro. Y allí entonces incluye que Dios da la primera profecía y es parte
de lo que también quiero que nuestro invitado, Pastor Héctor Delgado, pueda hablarnos más adelante, pero termine la idea, Pastor, sobre Génesis 3:15, que me impactó bastante. La primera profecía dada por Dios allí a Adán y Eva y a todos nosotros está en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la primera profecía bíblica que aparece en la palabra de Dios dada a nuestros primeros padres, que se extiende hasta nosotros. Y añado, para terminar esta parte, que la profecía ha servido también de alimento y de fortalecimiento en la fe a los hijos de Dios. Así que cada vez que hay una profecía dada para el pueblo de Dios, eso fortalece la fe y eso ayuda en el crecimiento espiritual. Pensar en esa profecía, por ejemplo, de Daniel capítulo 2, donde Dios plasmó la historia de la humanidad completa para bendición de su pueblo, para bendición de la iglesia, para él decir todos los procesos que iban a estar pasando. Y si alguien estudia la profecía pidiendo ayuda del Espíritu Santo, pues tendrá bendiciones grandes, Pastor Jerry. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Gracias, Pastor. Bueno, dos cosas importantes aprendimos con el Pastor Reyes ahora. Número uno, la primera profecía, hermanos, no se dio en el libro de Daniel ni Apocalipsis. Se dio en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, y fue una profecía, o mejor dicho, la profecía llamada también, usted me corrige, Pastor Héctor, si estoy equivocado, el protoevangelio o el primer evangelio. Pastor Héctor Delgado, ¿cómo podemos ver el Pentateuco, especialmente el libro de Génesis, ya que el pastor lo mencionó, como parte de un esquema profético? ¿Hay profecías allí aparte de esta o es la única profecía que menciona el libro de Génesis, pastor? No, indudablemente el Antiguo Testamento está repleto de profecías. Aunque podemos hablar así en términos porcentuales de que quizás el 30 o 35% de toda la escritura es profético, es material de profecía o profético, específicamente el libro de Génesis contiene mucho más profecías. Por ejemplo, Noé recibió una profecía de tiempo, 120 años. La primera profecía de tiempo dada en la Biblia. Diríamos que la primera profecía de tiempo, porque la profecía que el pastor Andrés refiere de Génesis es la profecía como que enmarca todas las demás profecías. Dentro de esa profecía es cuando tiene cumplimiento todo elemento profético contenido en las escrituras. Noten que, por ejemplo, en Romanos 16, Pablo dice que cuando Cristo venga en breve aplastará la cabeza de Satanás. Eso es un elemento fundamental en la profecía de Génesis 3:15. De manera, por favor, pastor, repita la cita para que nuestros amigos. Está en Romanos capítulos 16, verso 20. Romanos 16:20. En breve tiempo, Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Una referencia directa o cumplimiento de Génesis 3:15. De manera que esa profecía de Génesis 3:15 crea como un marco de referencia para todos los elementos proféticos de toda la escritura. Posteriormente encontramos profecía de tiempo tan temprano en la historia como en los días de Noé, hablando de un periodo de 120 años en el que la paciencia de Dios esperaría por una respuesta del mundo antediluviano. Posteriormente encontramos también a Abraham conectado a un periodo de tiempo de espera, unos 400 y pico de años, en el que se cumpliría un propósito divino en relación con las naciones cananeas. Y solo que a partir de ese entonces, Abraham podía con su descendencia tomar posesión de la tierra. Así que para cerrar ese punto, refiero también nuevamente el libro de Segunda de Pedro, pero esta vez el versículo 19, porque dice allí, tenemos también la palabra profética que es aún más segura. Aunque de pronto eso parecería que es la palabra de la profecía, realmente es la palabra mediada por los profetas y hace referencia al Antiguo Testamento. Muy bien, muy bien. Gracias, pastor. Estamos hablando sobre eventos finales a la luz de la Biblia y también a la luz del espíritu de profecía. Hermanos, hablando de profecías bíblicas sin sensacionalismo, basado en un estudio serio de la palabra del Señor. Seguimos invitando a que comparta esta transmisión, pues lo que hoy estamos estudiando es de, bueno, diría yo, de trascendencia sumamente esencial.
nuestro invitado, Urrutia, me gustaría que usted nos hable un poco. La palabra profecía en griego viene de dos palabras, pro, antes de, y femi, que sería hablar de parte de o hablar de antemano. ¿Solamente la profecía tiene que ver con asunto de predicción del futuro o se incluye algo más en lo que es el término profecía en sí? Urrutia, ¿nos puede ayudar con esto? Bueno, sí, la palabra profecía o profeta más bien viene del griego profetes o profecía profemi, que es predecir en realidad o decir de antemano, como usted bien decía, pero es el concepto que se tiene popularmente o el concepto al cual se limita la profecía bíblica generalmente como predecir el futuro. Pero la verdad es que la profecía bíblica es mucho más amplia. Los profetas a veces incluso anunciaron o dijeron cosas que habían pasado ya. Pero no es porque ellos lo pudieran conocer a través de la historia toda la información que dan, sino porque Dios se las reveló. Dios reveló a veces a los profetas lo que pasó en un tiempo antiguo, que ellos no tenían otra forma de saberlo sino por revelación especial. Particularmente podemos hablar de Moisés, que nos escribió acerca de la creación. ¿Cómo podría haber hablado de la creación si en la creación no habían testigos humanos? Y obviamente él no vivía en ese tiempo. Parte del relato de la creación puede ser transmisión oral, pero tiene que haber revelación especial también para poder hablar de esto. Y Moisés justamente en el capítulo 18, 15 al 18 de Deuteronomio es llamado profeta. Yo no sé si me están escuchando, pastor. Sí. Sí, le escuchamos, pastor. Bien. Y también a veces los profetas recibían revelaciones especiales de lo que estaba pasando en forma contemporánea a su tiempo, pero en otro lugar, a un lugar al cual ellos no podían acceder. Por ejemplo, tenemos el profeta Ezequiel, que estando en Babilonia cautivo, Dios le muestra lo que está pasando en ese momento en Jerusalén, y dice que Dios lo lleva en espíritu y le muestra lo que hace el pueblo, las mujeres como adoran a Tamuz, luego lo lleva a ver lo que hacen los varones, lo que hacen los sacerdotes en el templo, y Dios le muestra todo el pecado, incluso las cámaras secretas, el dormitorio, podríamos decir, la habitación íntima de cada uno de ellos, las imágenes pintadas a ídolos que tienen dentro los mismos sacerdotes. Entonces, esta información hubiera sido imposible que la conociera Ezequiel en Jerusalén, ya que estaba viviendo en Babilonia y nunca más volvería a Jerusalén. Y aunque viviera en Jerusalén, la vida personal e íntima de los sacerdotes era imposible que la pudiera conocer. Por lo tanto, la profecía popularmente se entiende como predecir o decir algo antes de que ocurra. Sin embargo, también puede incluir revelación de un pasado remoto o revelación del tiempo presente. Muy bien, muy bien. Bueno, hermanos, estamos aprendiendo, profundizando el pensamiento, colocando las neuronas a trabajar. Escúcheme bien, la profecía es un concepto muy amplio. No solamente está hablando de predicción del futuro, sino, como dijo nuestro invitado, también se puede referir a un pasado remoto. En el caso de la creación, Moisés escribe de la creación, no había testigo allí y lo hace por revelación divina. Voy a entrar a un punto sumamente importante para dar la palabra a nuestro invitado, Pastor Andrés Reyes. Quiero decirle para aquellos que están entrando ahora a nuestro chat que estamos conversando sobre las profecías bíblicas, una interpretación bíblica y del espíritu de profecía con el Pastor Andrés Reyes, Héctor Delgado y Héctor Urrutia. Bueno, Pastor Reyes, Pastor Delgado, Pastor Urrutia, ¿qué material necesitamos para interpretar la profecía? ¿Necesitamos buscar algún tipo de periódicos, alguna página en internet, algún portal de las redes sociales, ver algún predicador del YouTube? ¿Cuál es el material esencial que necesitamos para interpretar de manera adecuada las profecías y los pasajes de las profecías de la Biblia? Pastor Andrés, y continuamos con el Pastor Héctor. El material esencial que necesitamos para comprender las profecías bíblicas es la Biblia.
la palabra de Dios. Es el fundamento importante y esencial para cualquier creyente en cualquier parte del mundo y cualquier persona que no esté afiliada a alguna iglesia. La palabra de Dios es la norma, la palabra de Dios es la guía, la palabra de Dios es la autoridad, la palabra de Dios es el fundamento, el sostén. La palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos, y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, que es el que inspiró a los profetas para que la Biblia fuese escrita, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, nosotros podemos entenderla a través de la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es muy bonito que el Señor en el libro de Amós, y eso es una cita que los que están siguiendo la programación deben de anotar, Amós capítulo 3 y el versículo 7, el Señor dice allí: no hará nada el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y esos profetas... Nos detenemos allí, pastor. Sí. Amós 3:7. Hermanos, debe ir anotando los textos bíblicos. Esto es un estudio de la Biblia y usted debe ir anotando. Voy a pedir a mi esposa, por favor, que pueda ir a anotar el texto, Amós 3:7. Entonces, pastor, Sí. de forma sencilla, diríamos lo siguiente. Para que un hermano de Nueva York o del mundo entienda las profecías referente al tiempo del fin o profecías ya cumplidas, no tiene que ir a un portal de internet, no tiene que ir donde un especialista de YouTube, sino que tiene única y exclusivamente que tomar su Biblia, y con su Biblia puede entender perfectamente todas las profecías de la Biblia. Eso es así, lo que usted me está diciendo, únicamente con la Biblia. La Biblia, y luego de que se estudie la Biblia a través de la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia se complementa ella misma, un poquito allí, un poquito acá, ella misma se complementa, y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos una luz menor, que es el espíritu de profecía, que nos ayuda a complementar ese estudio de la profecía bíblica, y que nos arroja más luz en el contexto profético para el tiempo del fin en el cual estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, pastor. Pastor Delgado, ¿qué método de interpretación o hermenéutico utilizamos? Ya el pastor nos habló, la Biblia. ¿Existe otro o es ese por excelencia, pastor? Bueno, edificando sobre el fundamento que el pastor Rey ya ha establecido, debemos decir que hay que recordar que los dones tienen funciones. Y dentro de los dones con funciones específicas que Dios ha dado están los dones de maestro. Indica que hay una clase de persona que recibe conocimiento especial de la palabra de Dios para compartirlo con la iglesia, con el pueblo de Dios. Tenemos dones, tenemos los apóstoles, tenemos los profetas, tenemos los evangelistas, tenemos a los maestros. De manera que hay que estar pendiente a esa realidad. Dentro de ese don de maestro tenemos personas especializadas que han escrito sobre el texto bíblico, han recibido luz especial del texto bíblico, han podido profundizar en sus investigaciones y han hecho aportes que a la hora de hacer una investigación más concienzuda o más detenida o seria del texto bíblico, más profunda si se quiere, generalmente estos materiales vienen a ser de ayuda. Generalmente tenemos comentarios de Apocalipsis desde una perspectiva teológica, pero también de una manera más compleja, desde el elemento exegético propiamente, que analiza el texto, las palabras, las raíces, las conexiones de esa palabra con otras palabras. Y para nosotros poder accesar a ese tipo de conocimiento, tenemos que acudir a esos materiales especializados. Así que yo entiendo que, claro, que pueden estar matizados por ciertas interpretaciones que quizás no coinciden completamente con nuestro esquema profético, pero sí contienen luz a la hora de analizar el texto. Entonces nosotros necesitamos acercarnos al texto con cuantas herramientas posibles sean necesarias. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, estamos aprendiendo bastante esta noche sobre la interpretación profética, lo que es la profecía y cómo abordarla de una forma honesta y también de una forma seria. Urrutia, me gustaría hacerle una pregunta.
La teología habla sobre profecía clásica, profecía apocalíptica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y cómo podemos explicarla de tal manera que nuestros hermanos, de forma llana y sencilla, puedan entenderlo? Sí, bueno, hay varias diferencias entre la profecía clásica. Clásico es como decir lo más común, ¿verdad? Son la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, principalmente, porque en el Nuevo también tenemos, pero hay una profecía especial que es la profecía apocalíptica justamente. Y dentro de todas las características que la distinguen, yo diría una palabra, quizás no es técnica, pero una palabra que puede ayudarnos a diferenciar una de la otra. La profecía clásica podríamos calificarla como cercana y la apocalíptica lejana. ¿En qué sentido cercana, lejana? La profecía clásica es a corto plazo. Generalmente son profecías que están relacionadas con la situación histórica que se está viviendo. Si hay una guerra, una amenaza, y Dios envía un profeta para aconsejar a un rey, haz esto o lo otro, tiene que ver con la situación puntual. Hay otras profecías de tiempo que también son clásicas. Por ejemplo, Jonás tiene que anunciar a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es una profecía clásica porque es cercana, en 40 días. La profecía apocalíptica, en cambio, es una profecía que abarca toda la historia, es a largo plazo. Por lo tanto, en esta profecía, estas profecías, como dice Daniel, alcanzan el tiempo del fin. Y en estas profecías los periodos pasan a ser periodos simbólicos. Una segunda diferencia, la primera dijimos que es a corto plazo la clásica, a largo plazo la apocalíptica. La segunda diferencia es que la clásica se circunscribe histórica y geográficamente al Israel literal y a las naciones que le rodean. Son profecías que tienen que ver con Judá, con los filisteos, con Amón, Moab, etcétera, los países vecinos y los imperios de su tiempo. En cambio, la profecía apocalíptica tiene un sentido cósmico, universal, afecta a todas las naciones y al mismo tiempo incluye también el mundo celestial. Revelan un conflicto a nivel cósmico. Daniel 10, por ejemplo, nos habla de ángeles que están involucrados en las batallas espirituales. Lo mismo Apocalipsis. Hay mucha presencia de seres celestiales, ejércitos de ángeles, luchas entre Miguel y el dragón, por ejemplo, en Apocalipsis 12. Así que la palabra cercano y la palabra lejano nos ayudan también, no solo en cuanto al tiempo del cumplimiento, sino en cuanto a lo que abarcan. Lo que abarca la profecía clásica es lo cercano, lo que está en torno a Jerusalén o a Israel. Lo que abarca la profecía apocalíptica es mucho más amplio, mucho más lejano, podríamos decir, porque incluye el universo entero. Otra característica, es que la profecía clásica predominantemente está dada en un lenguaje literal. Por ejemplo, Nínive en 40 días será destruida. Nínive literalmente es la ciudad de Nínive. En 40 días literalmente son 40 días. Será destruida, literalmente será destruida. No tenemos que buscar algún otro significado. En cambio, la profecía apocalíptica predominantemente está dada en un lenguaje simbólico. Y también la palabra cercano, lejano nos sirve, porque el lenguaje literal es cercano, accesible, fácil, pero el lenguaje simbólico ya tiene un poquito más de dificultad. Tenemos que tratar de buscar el significado de estos símbolos. Por ejemplo, Apocalipsis 17 describe una mujer ramera sentada sobre una bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, y claramente una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos no puede ser algo literal. Cristo aparece en Apocalipsis 5 como un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Tampoco Cristo es así. Obviamente es un símbolo. Se toman esas características de esos animales para representarlo porque algo tienen en común con la figura de Cristo. Por lo tanto, estas 3 características básicas que hemos mencionado, la profecía clásica es a corto plazo, la profecía apocalíptica es a largo plazo o abarca toda la historia, más bien. La profecía clásica tiene que ver con el Israel literal y las naciones vecinas que lo rodean. La profecía apocalíptica
tiene que ver con el mundo entero, con todas las naciones y con el universo. La profecía clásica está dada en un lenguaje literal y la profecía apocalíptica está dada en un lenguaje simbólico. Hay otras más, pero yo Amén. creo que estas son las medulares. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Héctor Urrutia, por darnos esta diferencia tan simple, profunda a la vez, sobre lo que es profecía clásica y profecía apocalíptica. Estamos en la primera fase de este programa, Esperanza en el tiempo de crisis. Recuerde que es un programa que está dirigido especialmente para los hermanos de la Iglesia de Nueva York, pero también para los hermanos de todo el mundo, llevando esperanza en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo. Tengo dos preguntas, la voy a hacer una al pastor Andrés Reyes y la otra a el pastor Héctor Delgado para cerrar esta primera sección y pasar entonces al comentario del libro Evento de los Últimos Días. Pastor Andrés Reyes, hemos tenido personajes que se han autoproclamado como profeta. Uno de ellos es Miguel o Michael Nostradamus. En el año 1555 publicó un libro titulado Profecías. Es un astrólogo, era un astrólogo francés. ¿Podemos decir que era un profeta? ¿Cuáles son las características de un profeta? ¿Cuán importante es el profeta en la profecía? Pastor Andrés Reyes. Muchas gracias por esa pregunta. Si Amós capítulo 3, versículo 7 dice que el Señor no hará nada sin revelar a sus siervos los profetas, entonces tenemos que ver en medio de esta pandemia, de esta situación de coronavirus que estamos viviendo, todas las noticias que están allí plasmadas en la internet y todas las cosas que se han dicho y de otras cosas de la Biblia también, necesitamos ver cuáles son las características para identificar un verdadero profeta. Yo voy a sugerir 4 características en este momento. En primer lugar, el profeta tiene que estar de acuerdo con el mensaje bíblico. Si el profeta sale de la Biblia, si el profeta sale de los mandamientos de Dios, si el profeta sale de la ley de Dios, si el profeta sale de la profecía escrita bíblica, de su interpretación, entonces ese profeta no es un profeta verdadero. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que el profeta tiene que estar fundamentado, agarrado, estrechado a la palabra de Dios. En la segunda característica es que sus predicciones se puedan cumplir, que sus predicciones se puedan cumplir. Y allí la palabra de Dios dice en Deuteronomio 18, 21 y 22, leo, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado, dice la Biblia. Y entonces, en tercer lugar, debe reconocer la encarnación de Cristo, debe reconocer la vida de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección. Tiene que hablar en favor de Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, tiene que llevar frutos, pero frutos buenos, no frutos malos. Entonces yo puedo percibir a un profeta verdadero si su mensaje está basado en la Biblia. Número 1, déjeme ir enumerando. Sí. Mensaje basado en la Biblia. En la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Perfecto. Allí debe estar centrado. Que se cumplan sus profecías. Sus predicciones. Número 3, que reconozca a Cristo. Reconozca la divinidad y humanidad de Cristo. Exactamente. Y número 4, que lleve frutos buenos basados que lleve frutos de una vida de profeta. Exactamente. Bueno, hermano, enumere esto. Ahora pasamos a una pregunta, Pastor Héctor Delgado. Como dice en los aviones, debe amarrarse bien el cinturón. Vamos a entrar en una turbulencia. Pastor Delgado, el pastor Urrutia habló sobre lo que es la profecía clásica. Algunas personas en el YouTube, en las redes sociales, toman ciertas profecías clásicas para darle un doble cumplimiento y hablan del doble cumplimiento. Y hemos tenido serios problemas con esto, con interpretaciones y predicciones que al final de cuentas, en vez de traer
una paz emocional y seguridad en el mensaje profético, lo que han hecho es desacreditar el mensaje profético. Pastor, hábleme sobre el doble cumplimiento abordado en esta parte para que cerremos esta sesión teológica y pasemos entonces a la otra sección. Muchas gracias, pastor. Voy a usar el mismo término sobre la explicación del doctor Urrutia. Una de las características fundamentales que permite hacer una diferenciación clara entre la profecía apocalíptica y la profecía clásica es precisamente que la profecía apocalíptica no admite doble cumplimiento. No hay manera de tomar un periodo de tiempo dentro de la profecía apocalíptica o un símbolo apocalíptico y darle doble cumplimiento. Por ejemplo, tenemos la cabeza de oro, que representa Babilonia. Ese símbolo representa a Babilonia y a nadie más. El bronce representa a Medo-Persa y a ningún otro reino. Si rápidamente pasamos al capítulo 7, tenemos que ya Babilonia no está representado por la cabeza de oro, sino por un león. Y ese león es símbolo de ese reino. Pero ese león es símbolo de Babilonia y de ningún otro reino. Ese mismo principio opera en los periodos de tiempo que están consignados dentro de las profecías apocalípticas, como los 1260 días, las 2300 tardes y mañanas, los 1290 días de Daniel 12 y los 1335 días. Ahora bien, ese sencillo ejemplo que yo pongo permite ilustrar que la profecía apocalíptica no está diseñada para tener doble cumplimiento. Ahora bien, la profecía clásica sí tiene doble cumplimiento. Yo voy a tomar un pasaje como ejemplo solamente por causa del tiempo, y es un pasaje muy conocido por nuestros hermanos y se encuentra en Jeremías capítulo 4, y voy a leer desde el verso 23 hasta el 27. Y luego que lo lea, entonces voy a formular una pregunta solo retórica y luego daré una explicación. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así dijo Jehová, verso 27, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Si preguntáramos, ¿cómo se cumple ese pasaje? Generalmente la respuesta inmediata es, esa es una descripción del milenio. Claro, porque en el milenio la tierra estará en forma caótica como un abismo según Apocalipsis 20 y estará desierta, no habrá luz, no habrá vida. Pero claro, esa es una interpretación que, si bien es válida, es una interpretación que muchos desconocen que es una segunda aplicación de esta profecía, porque originalmente cuando leemos el versículo 5, leemos que Dios le dijo al profeta Jeremías, anúncialo en Judá, proclámalo en Jerusalén y di. De manera que estos pasajes no describían el milenio originalmente ni históricamente, sino a una circunstancia histórica de la invasión que vendría como resultado del ataque del imperio neobabilónico a la ciudad de Jerusalén. Y la tierra se refiere aquí a la tierra de Jerusalén, al imperio de Judá, que sería devastado totalmente. Ahora, una de las características fundamentales de la profecía clásica es que está estructurada en un lenguaje que permite un doble foco o un doble cumplimiento o una doble aplicación. Hacía referencia originalmente a las circunstancias históricas locales, pero al mismo tiempo ese evento local e histórico tipificaba o simbolizaba un evento mayor en el futuro de manera universal. Entonces, ese elemento futuro universal es el que Apocalipsis 20 plasma y que ya había sido tipificado en la destrucción de la tierra de Palestina. Muy bien. Muchas gracias, pastor. O sea, escúcheme bien, hermanos. Los pies de la imagen que simbolizan a la Europa en su fase dividida y que no se va a unir más, no tiene otro significado, hermano. Eso es lo que ha explicado nuestro expositor. O sea, las profecías apocalípticas no tienen doble cumplimiento. No tienen doble cumplimiento. Como muchos predicadores andan presentando o diciendo. Y esto es muy importante que lo podamos entender, hermano. Lo podamos entender. La profecía de Daniel, capítulo 2, tuvo su cumplimiento y se ha desarrollado. Daniel, capítulo 7 también.
Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11. O sea, los símbolos apocalípticos han tenido su cumplimiento y tendrán su cumplimiento, pero no con doble aplicación. Creo que Urrutia iba a decir algo al respecto. Sí, me gustaría complementar quizá o ahondar un poquito más en lo que dijo el pastor Delgado, plenamente de acuerdo. La profecía apocalíptica no requiere un cumplimiento futuro porque la profecía apocalíptica abarca toda la historia. Entonces, si queremos buscar en la imagen de Daniel 2 lo que va a pasar en el fin de la historia, la piedra está representando el fin de la historia. ¿Cuáles son los últimos días de la historia de la tierra? Los pies, los dedos en los que cae la piedra. Entonces no tenemos que buscar que la cabeza de oro, además de Babilonia del siglo VI a.C., pueda representar alguna otra cosa en el tiempo del fin, porque la profecía apocalíptica abarca todo, toda la historia, como dijimos, a largo plazo. En cambio, la profecía clásica tiene un cumplimiento local y un cumplimiento a corto plazo. Por lo tanto, ese evento puede servir para representar algo en el plan de salvación futuro, para la era mesiánica. Y generalmente cuando nosotros los cristianos leemos el Antiguo Testamento, leemos un doble cumplimiento, un cumplimiento cristológico, porque un primer cumplimiento tiene que ver generalmente con la historia de Israel. Casi todos los salmos los leemos como si estuviera hablando de la iglesia, pero en realidad está hablando de Israel. Cuando David habla de sus aflicciones, nosotros lo entendemos como las aflicciones del Mesías. Cuando hablan los profetas del día de Jehová grande y terrible, lo entendemos como la segunda venida, pero en realidad está hablando de la destrucción de Jerusalén por Babilonia o la destrucción de Israel del norte por Asiria. Por lo tanto, la profecía clásica, como tiene un cumplimiento limitado a corto plazo, puede tener un segundo cumplimiento para la era mesiánica. En cambio, la profecía apocalíptica, como está abarcando toda la historia, desde los días del profeta hasta el mismo fin del mundo, no requiere que un elemento del pasado se vuelva a aplicar de alguna otra manera para representar la parte final de la historia. Muy Eso bien. Quería complementar. Muchas gracias. Bueno, hermanos, hemos sido edificados en un estudio rápido, profundo, simple, pero muy útil para entender la diferencia entre las profecías clásicas y apocalípticas, las características de un profeta, la doble aplicación, lo que son las profecías, cuándo se dieron o cuándo se dio la primera profecía y la importancia de la profecía para el pueblo de Dios. Si quiere profundizar más sobre este tema en particular, le invito para que pueda descargar el libro Eventos Finales en la Profecía Bíblica, escrito por el pastor Héctor Delgado. Este material está aquí en un link, usted lo puede descargar gratuitamente, hermanos. El pastor Delgado, el autor del libro, está donando este material para que usted pueda descargarlo de forma gratuita y pueda leerlo. Hermanos, el objetivo es que en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, usted pueda tener un fundamento profético bíblico, no sensacionalista, que lo lleve a un crecimiento espiritual. Vamos a pasar a nuestra segunda sección. Ya hemos hablado sobre profecías, profetas, así que vamos a abordar nuestro tema sobre el capítulo 1 y capítulo 2 del libro Eventos de los Últimos Días. Me gustaría preguntar a nuestro invitado Urrutia si quiere quedar con nosotros en la segunda sección, ya que era invitado para la primera sección, que es la parte teológica. Si desea, con mucho gusto, puede estar acá y compartir también pensamientos con la iglesia en Nueva York sobre este libro, Eventos de los Últimos Días. ¿Qué nos dice, pastor? Bueno, me gustaría, agradezco la invitación, pero tengo justamente otro compromiso y voy a tener que cortar para unirme a otro evento. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias, y espero pastor. que la iglesia sea bendecida a través de ustedes, pastores. Gracias. Bye, bye. Me gustaría que los hermanos puedan dar las gracias al pastor Urrutia. Por favor, coloque gracias allí en el chat a este siervo del Señor que ha tomado su tiempo para compartir con la iglesia en Nueva York. Muchas gracias. Pastor Ferreira, pastor, bendiciones. Pastor Delgado, Pastor Reyes, que Dios los bendiga, que lo use. Igual a usted. Y también a todos los hermanos que están allí participando y escuchando. Amén. Gracias, gracias.
Bueno, muchas gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Vamos a continuar entonces con nuestros invitados, el pastor Héctor Delgado, Andrés Reyes. Hoy vamos a tratar 2 capítulos de este fenomenal libro, Eventos de los Últimos Días, escrito por Ellen G. White. Hay muchas preguntas que se han hecho aquí en el chat. Hermano, usted puede mandar su pregunta, o mejor dicho, escribir su pregunta, enviar su pregunta a través del chat. Pastor Andrés Reyes, el capítulo 1 de Eventos de los Últimos Días habla sobre el temor ampliado y difundido en cuanto al futuro. Háblame un poco sobre ese capítulo 1. ¿Qué le impactó, pastor? ¿Qué detalles usted puede resaltar de este capítulo 1 de Eventos de los Últimos Días? La última crisis de la tierra. A mí me gustaría subrayar, apuntar y decirle a los hermanos que están participando en la lectura del libro con nosotros, que me llamó muchísimo y me llenó de esperanza que Dios siempre ha advertido a sus hijos sobre sus juicios venideros. Antes de que ocurra, Dios ha dado una salida para sus hijos. En el tiempo del diluvio, Dios dio una oportunidad para todos aquellos y puso el barco, el arca de Noé para la salvación. No fue que Dios dijo, oh, mañana va a caer un diluvio y se van todos y están todos esfumados de la tierra. No, Dios hizo la provisión. Viene un juicio, viene un diluvio, pero yo les doy la oportunidad de salvación. Alguien va a dar una campaña de 120 años. Alguien va a estar predicando allí. Cada clavo que se ponía en el arca, cada madera era un testimonio para los antidiluvianos. Entonces nos vamos al caso de Sodoma y Gomorra también. El Señor visita a Lot y a su familia para decirle, viene un juicio para esta ciudad, pero yo quiero que ustedes salgan porque quiero salvarlos. Entonces, en esta crisis final que se avecina, Dios ya ha dicho cómo podemos salvarnos, cómo podemos refugiarnos en Él, cómo nuestra vida puede estar segura en las manos de Cristo Jesús. Así que yo alabo el nombre de Dios porque es un Dios que nos dice lo que va a pasar en cuanto a los acontecimientos finales, la crisis, pero antes de eso nos da la advertencia de que, mira, yo he puesto el camino del bien y el camino del mal. Toma el camino del bien para que vivas. Y mira, este es el camino del bien. O sea que vienen juicios, vienen problemas, vienen dificultades, pero aquí está la puerta estrecha para que puedas entrar y te puedas salvar. Es un Dios maravilloso que no manda juicio sin antes hacer una advertencia a sus hijos en la tierra. Amén. Muy bien. Interesante, pastor, el punto que usted ha resaltado. El Señor, antes de enviar un juicio a la tierra, antes de permitir la destrucción, envía un mensaje a fin de que sus hijos se preparen para lo que viene. Entonces, me llama la atención que el ejemplo de Noé es presentado en el capítulo 1 de Evento de los Últimos Días, de cómo Dios envió a los antediluvianos el mensaje a través de Noé y cómo se envía la advertencia también al mundo de hoy. Pastor Delgado, ¿qué parte le llamó la atención profundamente de este primer capítulo de Evento de los Últimos Días? En la página 11 hay 2 aspectos que me llamaron la atención. Este es un capítulo que de entrada te cautiva, te interesa. Grandes cambios al final del segundo párrafo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Esta profecía que fue dada en 1909 me hace pensar en esta situación actual. ¿Cuán rápido se trastornó todo? ¿Cuán rápido lo que una economía durante 3 años de crecimiento continuo logró, en menos de 1 mes y medio lo desbarató todo? Aparte de lo que ha consumido después de eso, aparte de lo que todavía va a seguir consumiendo, y no sabemos todavía cómo esto termina. ¿Cuán rápido pueden ser los eventos finales? Yo pienso que nosotros estamos de pie por la misericordia divina, porque en cualquier momento algo puede ocurrir, como por ejemplo el 9/11, que transforme totalmente el escenario social, político y religioso del mundo y se ensamblen una serie de eventos que nosotros esperamos puedan ocurrir y quizás por no estar preparados nos sorprenda.
Otro aspecto que me llamó la atención es lo que tiene que ver cómo ella describe aquí el sentir de las grandes mentes de la tierra. Llámese hombres políticos o escritores o filósofos o pensadores. Dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Es como si estuviera describiendo este escenario. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Esa es una característica maravillosa de las predicciones proféticas, que están estructuradas de una manera que son como una verdad presente, siempre comunicando un mensaje al pueblo de Dios. Así es, así es. Bueno, mire, leyendo el libro Evento de los Últimos Días, le doy la palabra ahora mismo, pastor, me llama la atención algo interesante. La sierva de Dios martilla, puntualiza el hecho de la necesidad que tiene la iglesia de un estudio serio del libro de Daniel y de Apocalipsis. Bajo la sección Estúdiense especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis, ella dice esto, lo voy a leer textualmente desde mi pantalla. Se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros tiempos. Voy a pasar con el pastor Reyes porque me gustaría también recibir un comentario sobre esta declaración. ¿Cuán importante es el libro de Daniel y Apocalipsis para la iglesia y para el mundo en este tiempo de pandemia? Pastor, su comentario y ayúdeme con esa pregunta. No, iba por ese mismo sendero donde usted va cuando ella dice que se necesita un estudio detenido de la palabra de Dios y ella sugiere estos dos libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, porque allí está el fundamento mismo de las profecías finales para el tiempo del fin y la preparación para el pueblo de Dios, la lucha entre el bien y el mal final y cómo el Señor ya de antemano, mire lo maravilloso que es Dios, de antemano Dios ya ha anunciado la victoria. La película no ha terminado y el Señor dice en Daniel capítulo 12, los entendidos van a resplandecer como resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia como a estrellas a perpetua eternidad. O sea, la película no ha terminado y ya Jesús dice que Él va a ganar la última batalla. Ya Jesús está asegurando que su pueblo va a ganar. Y entonces Apocalipsis dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esos dos libros nos compactan con el Cordero, con Jesucristo, nos llevan a Él y nos dan la seguridad de que si estamos en Él, la victoria ya está asegurada. Pastores, tengo una pregunta y estaba en la línea el pastor Andrés Peralta, si ojalá o quiera Dios que también le pueda llegar a él, porque él está haciendo un excelente trabajo con los jóvenes. Lo he visto en las redes hablando de profecías a los jóvenes con un lenguaje juvenil, pero dando el mensaje profético. Quiero saludarlo y felicitarlo desde esta plataforma. Hay una cita aquí en el primer capítulo que dice así: tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Ella está hablando de lo que tendremos en el futuro que dar razón de nuestra fe. Ahora, ella agrega esto, y pastores, quiero que me ayuden en esto. Y los jóvenes deberían entender estas cosas. Subraya ella. Cuán importante es que nuestros jóvenes adventistas del séptimo día puedan comprender estas cosas proféticas, estos asuntos relacionados con el fin del tiempo, las profecías de Daniel y de Apocalipsis, cuán importante es para su fe y cuán importante es para la iglesia que ellos puedan entenderlo y puedan también explicarlo en este tiempo cibernético que puede ayudar bastante. Pastor Héctor, Pastor Reyes, y quiero agradecer al Pastor Peralta porque sé que lo está haciendo a través de su ministerio.
Perfecto. Ciertamente, cuando nosotros decimos, estos son temas muy complejos para jóvenes, estamos, por un lado, clasificando porciones de las escrituras como si fueran para adultos y otras fueran para jóvenes. Luego también estamos subestimando la capacidad de asimilación y comprensión que tienen los jóvenes, que generalmente es mucho más abierta, más dinámica que la que nosotros mismos podemos tener. Por ejemplo, en la edad que yo estoy, mucha gente dice, usted se ve joven todavía. Claro, pero yo sé que no soy un joven ya. Yo me canso más rápido cuando estoy investigando y leyendo. Y sé que no tengo la misma capacidad de asimilación que tenía antes. Yo me acostaba que a las 11, a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, me levantaba a las 4, a las 5, seguía escribiendo, leyendo, mi esposa preocupada por mí, pero yo en ningún momento me sentía cansado. Alguna fuerza especial me movía, que ahora no me mueve con la misma facilidad. Nuestros jóvenes sí tienen la capacidad y ellos sí pueden con una pasión extraordinaria poder entender las escrituras. Y nosotros lo que debemos encontrar formas creativas de hacer comprensible las profecías del Apocalipsis, desarrollar una metodología en la que ellos se sientan cómodos. Por ejemplo, hace varios sábados yo estuve teniendo el repaso general ya del 13º sábado con un grupo de jóvenes que dirigieron la escuela sabática de Fort Washington. Y déjenme decirle que la cantidad de preguntas que esos jóvenes hicieron y la manera en la que interactuaron conmigo, a mí me dejaron impresionado. Wow, qué bueno, pastor. A mí me dejaron impresionado, de manera que somos nosotros los que debemos hacer nuestra parte y encontrar formas creativas para acercarnos a ellos, interesarlos y entender que yo estoy ahora enseñando y predicando, pero en su momento yo tendré que pasar la antorcha, si Cristo no viene pronto, a esa generación de jóvenes que nos espera. Así es, Pastor Andrés, fui testigo de muchos, puedo usar la palabra competencia o competencias bíblicas que usted utilizaba en sus distritos. Yo fui testigo de eso. Jóvenes que se memorizaban completamente el libro de Apocalipsis, jóvenes que podían explicar las profecías, 2300 días, 1335 días, 1290 días, 1260 días. Pastor, ¿cómo usted trabajó esto con los jóvenes y qué metodología podemos usar como pastores o como hermanos de iglesia para que nuestros jóvenes también se interesen en estos temas tan relevantes? Hay una cita bíblica que a mí me parece maravillosa para esta pregunta que ha formulado el doctor Peralta a través de usted. Primera de Juan, el capítulo número 2, del versículo 13 hasta el 15, dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque ustedes han vencido al maligno, dice el apóstol allí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque ustedes conocen al Padre. Es tremendo, ustedes han vencido al maligno, la palabra de Dios permanece en ustedes. No podemos minimizar la capacidad de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Tenemos que llevarlos a que ellos tengan un encuentro personal con Jesús, no el encuentro del papá, no el encuentro de la mamá, no el encuentro de la iglesia, sino el encuentro personal. Y ese encuentro personal solamente se logra orando, estudiando la Biblia y testificando. Así que todos los jóvenes que nos están viendo ahora, ustedes no están minimizados, porque la palabra de Dios dice que ustedes han vencido al maligno en el nombre de Cristo Jesús, que la palabra de Dios permanece en ustedes y que ustedes tienen la capacidad, con la ayuda de Dios, y más en esta cuarentena en que estamos viviendo, de buscar una relación estrecha con Cristo Jesús. Yo le estoy diciendo a mi hija, tienes que encontrarte personalmente con Dios, porque a veces llevamos los muchachos a la iglesia, lo traemos y la relación que ellos tienen es una relación del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuela, y los jóvenes necesitan, Pastor Yeuri, tener la experiencia personal de encuentro con Dios. Y si hay alguien que puede entender a Daniel y Apocalipsis, es la mente de un joven, pastor. Qué bueno, qué bueno. Mire, hay una pregunta acá que creo que el tiempo no nos va a dar, mañana no nos dará el tiempo para contestarla, pero mañana de seguro la vamos a contestar. Antes de la pregunta, pastor, se está pidiendo en el chat que dé el texto bíblico sobre Primera de Juan, por favor, para que se anote el texto. Capítulo 2, versículos 13 al 15. 13 al 15. Quiero leer el nombre. Es Arelis Altagracia Arias Beltré.
ella pregunta, ¿qué si es cierto que Ellen G. White fue una verdadera profeta? Esta es una pregunta abarcante. Mañana, Arelis, Altagracia, Arias Beltrés, la primera parte, pastores, vamos a dedicarla a las características y el profetismo de Ellen G. White. ¿Por qué creemos como adventista que ella recibió el don de la profecía? Así que, por favor, no se pierda el programa mañana, que la primera parte vamos a dedicarla a esta cuestión tan importante. Te prometemos eso, Arelis, mañana a las 7:30. Me gustaría, pastores, increíble, el tiempo se nos ha ido, ya apenas nos quedan unos minutos en este programa y quiero anunciarles que este programa se lleva diario. Desde el primer momento de la cuarentena hasta este día hemos estado transmitiendo todos los días un programa distinto, diferente, con un propósito especial, traer esperanza a los corazones de cada uno de los hermanos que está y de los visitantes que está pasando por esta triste situación. Quiero terminar esta parte, pastores, porque creo que no podemos pasar, increíble, no pasamos el primer capítulo, o sea, esto va a seguir adelante y veo muchas aportaciones aquí en el chat. Hay hermanos que piensan que no se está predicando ciertas verdades medulares en la iglesia, que no se le está dando los énfasis que se debe dar. Hay una cita que es en Evento de los Últimos Días y me gusta y quiero que la comenten ustedes acá como experto en la materia. Dice, hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias. Ella habla de dos eventos finales, tiempo de angustia y zarandeo. Aquí ella está hablando, pero dice que aunque esto viene, no es la verdad presente para la iglesia y que no hemos de llevar una angustia anticipada. La pregunta que le hago a ustedes, perdón, ¿cuál es el balance que hemos de tener en presentar estos temas? ¿Cómo presentar estos temas de tal manera que en vez de traer a la mente del hermano una crisis anticipada, pueda traerle esperanza, pueda traerle consuelo y también pueda ayudar a que crezca en la fe? Pastor Héctor y Pastor Andrés. Bien, primero nosotros deberíamos recordar que entender el tiempo que nosotros vivimos en relación con las profecías bíblicas no demanda necesariamente que nosotros nos concentremos en los eventos propiamente. El Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, una revelación que el Padre le dio. Y es cierto que es para mostrar las cosas que deben suceder pronto, pero el protagonista de esos eventos es el Señor Jesús. Si mi entendimiento de las profecías solamente me convierte en un heraldo, pero no me convierte en un cristiano, yo tengo que revisar mi interpretación de la profecía. Hermano, escuche bien lo que dijo el pastor Héctor Delgado. Eso hay que postearlo. Si mi entendimiento de la profecía me convierte en un heraldo y no en un cristiano, debo revisar la interpretación que estoy dando. Sí, muchas personas se concentran en los eventos. Alguien podría decir, tratando de hacer una apología de esa cita que usted leyó, bueno, pero ya dijo eso en 1890, cuando el zarandeo no estaba quizá ni cerca todavía. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La cita no está dada para que nosotros determinemos si el zarandeo está cerca o no, sino para que tomemos el principio que está allí. Hay un tiempo de angustia por el cual el pueblo de Dios va a pasar y Dios no quiere que ese tiempo de angustia esté en la mente de la gente continuamente y sazonado permanentemente, porque eso genera un nivel de estrés. Yo considero que ahora mismo, en el medio de esta circunstancia que estamos viviendo, mucha gente asocia estos eventos con otros eventos proféticos que a veces no tienen ni la más mínima relación. Y las personas posiblemente no tengan la capacidad de distinguir eso o de defenderse de una exposición de esa naturaleza. Pero nosotros debemos recordar que las profecías no son eventos cumplidos, sino una luz que Dios ha dado para iluminar mi sendero, para darme seguridad, para acercarme a Dios y para convertirme en un heredero de la eternidad. Amén. Pastor Reyes, ¿cuál es el balance que hemos de tener en presentar estos temas de tal manera que puedan traer esperanza a la hermandad? Yo quisiera añadir solamente a eso que Héctor dice, que es tremendo.
que cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, hay más versículos en la Biblia que Jesús dio de preparación espiritual que de señales. Y eso indica claramente que aunque nosotros tenemos las señales que son un mapa que nos van acercando, dice el Señor, cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. El ideal de lo que está pasando con el COVID-19, con lo que está pasando con la naturaleza, con lo que está pasando con los terremotos, con lo que está pasando con las guerras, con las hambrunas, el ideal de todo eso es que el Hijo de Dios se prepare espiritualmente. No que esté turbado por lo que está pasando, no que esté asustado por lo que esté pasando, no que lleve el miedo a otras personas, no. Lo que Dios está permitiendo a través de las cosas que están sucediendo es un mensaje de alerta para que sus hijos se preparen espiritualmente para el pronto regreso del Señor Jesucristo. Por lo tanto, mi trabajo en este momento como cristiano, como cristiana, es prepararme espiritualmente frente a lo que estamos viendo. En el año 1920, si no me equivoco, había una pandemia y murieron 50 millones de personas en ese año. O sea que las cosas han ido sucediendo, van a empeorar, pero eso no debe ser mi foco. Mi foco debe ser cómo yo estoy preparado espiritualmente para el pronto regreso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Gracias, pastores. No voy a dejar de pasar este comentario porque creo que parte de este programa es dar respuesta a estas situaciones y mantener un balance y mantener una interpretación seria de las Escrituras. Robert Luciano, uno de nuestros participantes en el chat, dice: Pastor, voy a leer textualmente lo que él escribió acá. Pastor, me gustaría que me explicaran de ciertos acontecimientos de que grandes dirigentes de nuestra iglesia adventista, incluyendo a Ted Wilson, han tenido ciertas reuniones de convenios con el Vaticano. ¿Están entendiendo por qué estamos haciendo estos programas? Nuestro hermano Robert, una persona sincera, llena del deseo de servirle a Dios, recibe estas informaciones que tergiversan la verdad y tergiversan el propósito mismo de los eventos finales, de convenios, de reuniones secretas, de teorías de conspiración. Entonces, rápidamente, Pastor Héctor, Pastor Andrés, démele respuesta a nuestro hermano Robert. Él está citando, no está diciendo que él lo está diciendo, citando esta situación. Bueno, lo primero es que cuando a nosotros nos llega una información que nos sacude, quizás como esa sacudió a Robert, él debería preguntar cuál es la fuente de donde tú sacas eso. Primero, nosotros necesitamos determinar la fuente, luego la seriedad de la fuente. Segundo, si la fuente no está conformada por personas que están disgustadas con la iglesia, prejuiciadas contra la iglesia, o por personas que estuvieron en la iglesia y que por errores que cometieron no pudieron seguir en la iglesia y que ahora convierten a la iglesia en un foco de ataque, porque muchos de estos personas que promueven estas ideas caen dentro de esa categoría. Yo siempre he dicho, uno sabe tanto de tantas personas y nunca ha utilizado el púlpito ni las redes sociales para hacer acusaciones de esa naturaleza que ellos hacen contra la organización. Y uno pudiera usar ese conocimiento que tiene para herir y difamar y desmantelar muchas mentiras que mucha gente dice. Tenemos que tener cuidado porque se supone que nosotros debemos estar a favor de la verdad porque nada podemos contra la verdad, sino solo la verdad. Pero muchos de nosotros a veces se apresura, transmite informaciones o hace acusaciones que son puras mentiras, teniendo una Biblia en la mano y profesando el nombre del Señor. Así es. Más adelante quizá podamos volver, porque si el tiempo se acabó, sería bueno explicar un detallito más. Muchos no entienden que la iglesia tiene un departamento de relaciones públicas y que a través de ese departamento, desde hace muchos años, la iglesia mantiene un tipo de relación con otras entidades religiosas. Y hay momentos de reuniones de libertad religiosa donde interactúan líderes de diferentes denominaciones. Si se publica una foto y la iglesia misma la publica, indica que no hay nada oculto, porque si fuera algo grave, que no quisiéramos que nadie lo sepa, entonces no publicaríamos la foto.
Y muchos toman esa foto donde aparece un líder adventista y aparece un cardenal o un obispo o el obispo mismo de Roma y dicen, míralo, son ecuménicos. También eso implica un entendimiento erróneo de un elemento importante del ecumenismo. ¿Hasta dónde podemos como institución tratarnos con otras instituciones sin comprometer nuestras creencias? Eso es un tema amplio, pero quiero que Robert pueda tener pendiente esas realidades, porque una vez eso se entiende, se puede digerir y quizás podamos más adelante continuar insistiendo en esto. Entonces queda más claro de cuál es la fuente, cuáles son las intenciones de esos comentarios que no son más que puras teorías conspiratorias que no llegan a ningún lugar. Así es, pastor, con usted terminamos porque el tiempo se nos ha ido, pastor. Sí, se nos quedó el capítulo para mañana, las señales del pronto regreso de Cristo. Dos detalles breves. En primer lugar, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como institución, no transige sus principios religiosos, no negocia sus principios. Y en segundo lugar, para ese amigo que nos preguntó, mientras esté la libertad religiosa, nuestra iglesia la aprovecha para predicar el mensaje del pronto regreso de Jesucristo y el mensaje de los tres ángeles. Sí. Yo he participado en simposios de libertad religiosa, donde están los hermanos católicos, hermanos pentecostales. El pastor Roberto Herrera organizó uno de esos simposios allá en República Dominicana y estaban todos los líderes religiosos y cada uno expuso su punto de vista allí con respeto, y entonces la verdad nuestra fue conocida por mucha gente que estaba allí. Mientras esté la libertad religiosa, no podemos forzarla a que se termine. Llegará el momento cuando el enemigo lo hará, pero ahora lo que la iglesia tiene que hacer es aprovechar la apertura para predicar la palabra de Dios y la verdad de la Biblia. Amén. Y eso es una forma institucional de comunicar el mensaje a otras instituciones, así como individualmente tenemos que hacer un trabajo con otros individuos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa para hoy, el primero de esta serie. El primero de esta serie, o sea que estamos comenzando. Quiero agradecer al pastor Andrés Reyes, el pastor Héctor Delgado, nuestros invitados por esta semana. Mañana, pastores, nuestra primera faceta, nuestra primera fase del programa es responder la pregunta, Ellen G. White, ¿verdadera profeta? Y nuestra segunda parte del programa, y voy a invitar, por favor, tomen nota, amigos, lea el segundo capítulo del libro Eventos de los Últimos Días. El 2 y el 3. El 2 y el 3, las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer este capítulo y el capítulo 3 y vamos a sacar el mayor provecho. Me gustaría pedirle al pastor Andrés Reyes que nos despida en oración. Mañana, familia, recuerden la familia, vamos a ponerle a esta familia, la familia neoyorquina y del mundo. Mañana estamos a las 7:30, no se pierde el programa de mañana, es sumamente importante. 7:30, haga todas sus bueno, no puedo decir diligencia, estamos todos en la casa, pero todo lo que tenga que hacer en la casa tempranito, porque mañana a las 7:30 tiene una cita acá con este programa Esperanza en el tiempo de crisis. Pastor Reyes, despídanos en oración. Padre, muchas gracias por la iniciativa de nuestro presidente, el pastor Henry Veras, de la administración del campo, del coordinador hispano para que esta semana fuese estudiado estos libros de crecimiento espiritual. Bendice a cada vida que ha estado junto a nosotros en el programa, su salud física, espiritual, las familias que han estado con nosotros, presérvales para la vida eterna. Y por supuesto, Padre, permite que mañana, en un tiempo del día, puedan ir al libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo 2 y 3 y leerlo, y el capítulo número 3 del libro del pastor Héctor Delgado, que está a la disposición, y que podamos crecer espiritualmente para honra y gloria de tu nombre. Gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, bendiciones, nos vemos mañana. Bendiciones, pastores, nos quedamos nosotros acá mientras los hermanos terminan ya de salir del chat. Gracias.